Buenos días a todos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Se merece la honra y la gloria, y un fuerte aplauso también a Acción Estudiantil, al Ministerio de Alabanza, al Ministerio de Niños, al grupo de apoyo, a los sugieres también que hoy nos han servido. Muchas gracias, hermanos, por su noble corazón. ¿Estás estudiando Filipenses? ¿Estás encendido? ¿Listo para el examen? Así me gusta, qué bueno, se los debo el examen. Vamos a ir a la clase de hoy, alegría de predicar a Cristo. Vamos a entrar de lleno a las escrituras. Quiero dejarte saber a todos los amigos y amigas que hoy nos visitan, démosle un fuerte aplauso a ellos también. Gracias por estar aquí con nosotros. Y después de esta clase vamos a tener nuestra Santa Cena, y después vamos a tener 10 minutos de receso, y todos los amigos y amigas que nos visitan y están estudiando la Biblia, queremos invitarlos a un devocional que les va a ofrecer nuestro hermano Carlos Mendieta. Si por favor te pones en pie, Carlos, para que te conozcan. Ese es Carlos, ¿verdad? ¿No? Sigue siendo el mismo Carlos, así que ya saben, después de los 10 minutos, creo que sería ya el lado de cafetería, o vemos ahorita dónde va a ser el resto de la iglesia. Necesitamos estar aquí, la membresía, por las elecciones de junta directiva y algunos detalles que queremos darte del presente y futuro de la iglesia. Vamos a ir a Filipenses 1, del 12 al 26. El vivir es Cristo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Amén. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero el bien de ustedes es preferible que yo permanezca, por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Amén. Vamos a ver el propósito de Dios versus el propósito del hombre. Da lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? Y hemos estudiado un poco más a profundidad este miércoles acerca de la carta que Pablo escribe a los hermanos filipenses en Filipo. Es una carta de alegría, de gozo, de gratitud hacia los hermanos. Pero a la misma vez, pues hay muchas cosas que hay que saber y entender, ¿verdad? Con respecto a la enseñanza que Pablo quiere para los hermanos filipenses y también para nosotros. Una de las cosas que quiere Pablo es que se siga predicando el Evangelio en todo tiempo, lugar y persona.
¿Verdad? ¿Por qué lo vemos de esa manera? Obviamente, cuando vemos que Pablo está preso, en ese momento Pablo ya es un líder muy importante, ha plantado varias iglesias. ¿Te acuerdas de eso? Lo vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y Pablo también ya estaba ayudando a muchas de las iglesias a fortalecerse, las animaba, las exhortaba también a que se mantuvieran en la fe, ¿verdad? Quería también ayudar a los hermanos gentiles convertidos al cristianismo y también a los judíos que se convirtieron al cristianismo a mantenerse unidos, ¿verdad? Manteniendo como cabeza, como la roca a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero vemos la condición de Pablo, y cuando digo la condición en tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Es algo muy importante. Recordemos que cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué estamos hablando en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿De quién? ¿De Pablo? Las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de Jesús. Ese es el Evangelio. Por tanto, Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Es que hay que mantenerse hablando de mí. Hay que mantenerse hablando de los apóstoles, de los discípulos increíbles. No, él está diciendo hay que mantenerse predicando el Evangelio, o sea, la palabra de Dios. Hay que seguir predicando a Cristo, hay que seguir predicando que hay un Cristo que vivió, murió en una cruz y resucitó y hoy está a la derecha de Dios Padre para salvación del mundo entero. No solo para los judíos, también para los gentiles y para todas las naciones. Amén, iglesia. Eso era lo que quería Pablo. ¿Y por qué hablar del factor tiempo? Bueno, hablemos de época en el factor tiempo. El tiempo en el que Pablo está en la cárcel es un tiempo bien duro, tanto para la sociedad, para la política y para el movimiento cristiano. La iglesia está en persecución. Pablo no cae preso por un delito político o social. Pablo está preso, dice él, por la causa de Cristo. Y si tú averiguas y profundizas, él está preso por estar predicando el evangelio de Cristo. Y escucha bien, esto no es porque a los romanos les dio la gana de meterlo y este hombre está predicando el evangelio. Recordemos que Pablo está preso ahí por el mismo propósito, por las mismas ganas y deseos de los judíos. El Sanedrín, ¿verdad? Que quería que igual como persiguió a Jesús y lo mandó ante Pilato, ante el imperio romano, también quería que siguiesen persiguiendo a los líderes de la iglesia. Y Pablo en este momento está preso porque insistían, ¿verdad? Los judíos no cristianos insistían en que ese movimiento debía de acabarse. Y Pablo, como plantador de iglesia, como apóstol, como siervo de Dios, era un hombre muy importante para el movimiento cristiano. Y Roma, por estar bien con los judíos también, por la relación que tenían con ellos, porque era una multitud grande, también querían mantener la paz y la tranquilidad. Por eso también hubo persecución a la iglesia. Así que el tiempo no era fácil. Y el llamado para nosotros, iglesia, que tampoco los tiempos van a ser toda la vida para nosotros tiempos buenos. ¿Entendemos eso, iglesia? Y tú sabes hoy los tiempos que estamos viviendo. Y quizás para muchos no son tiempos buenos. Y no lo son. Pero Pablo enseña que los tiempos que se viven no deben de ser una excusa para dejar de predicar el evangelio. Amén, iglesia. No es una excusa. Él está diciendo, yo estoy preso. Y mira la importancia que había, porque cuando el movimiento cristiano, en especial a la iglesia en Filipo, a los filipenses, ellos dicen, wow, nuestro pastor, el que plantó la iglesia, está preso. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si continuamos con el cristianismo? También vamos a caer presos. Por eso muchos de ellos se pudieron haber desanimado y haber dicho, hasta aquí llegó el cristianismo. Porque si está preso el líder, entonces vamos de viaje nosotros también con él. Por eso Pablo le dice, hey, no crean que porque estoy preso, yo ya perdí mi fe. Porque estoy preso ya perdí mi ánimo. No, les escribo. ¿Saben por qué? Porque aunque estoy preso, yo estoy aprovechando este tiempo porque Dios tiene un propósito
para mi vida, para la de esta gente alrededor, para la humanidad. Por tanto, ustedes manténganse también llenos de fe y esperanza. Amén, iglesia. Se dice que el delito, en este caso, que aunque Pablo estaba cumpliendo por ser cristiano, era un delito menor. Era un delito menor considerado por Roma. Por eso es que tú ves que Pablo recibía visitas. Y tú sabes que Pablo estaba muy agradecido con los hermanos filipenses porque ellos le enviaron ayuda. ¿Te acuerdas? Ellos le enviaron ayuda. Claro, al ser un delito menor, él tenía cierta libertad de tener lo que fue una gran bendición para Pablo en ese momento. Te estoy hablando de ese tiempo, porque hemos visto cosas difíciles también antes de esto, y después de esto sucedieron cosas terribles para el movimiento cristiano que hasta hoy siguen ocurriendo, porque hoy muchos de nosotros, de nuestros hermanos en la fe, están siendo asesinados por decir que son cristianos. Lo sabes, ¿verdad, iglesia? Lo sabes. Y si no lo sabía, hoy lo sabes, para que sienta el privilegio que tenemos nosotros, que en medio de este calorazo, por lo menos nadie nos va a venir a decapitar por decir que estamos celebrando a Dios, porque estamos celebrando nuestra Santa Cena. Por eso es que cuán agradecidos debemos de ser con Dios, en pensar, ¿verdad? Y verlo pensando en la cruz. Estoy agradecido yo con Dios, aunque los tiempos hoy no son los mejores. Lugar, veamos el lugar. Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? El pretorio en Roma se conocía por este lugar, que era un cuartel militar de Roma. Estos cuarteles llegaron, ¿verdad?, a ser más adelante lugares de viviendas para las familias de las personas de alto rango militar y también para gobernantes. Pero también al pretorio, ¿verdad?, se le conoce, y lo vamos a ver cuando entremos al otro tema de las personas, se le conocía también a los que servían, a los soldados militares ahí en el cuartel. Pero hablemos del lugar, porque Pablo habla de ¿sabe qué? Yo estoy preso y estaba en este cuartel, en este lugar. Las condiciones de Pablo. Por eso es cuando hablamos del propósito de Dios versus el propósito del hombre. El propósito de Pablo es: independientemente de donde yo esté, ahí voy a seguir proclamando el evangelio de Dios. Su lugar, las condiciones no eran aptas según la visión humana. Porque imagínate tú, si hay veces nosotros podemos creer que este lugar no es apto para traer amigos, ¿te imaginas traer amigos a la cárcel para que te escuchen predicar el evangelio? ¿Te imaginas? Tal vez tú crees que un parque no es el mejor lugar. Tal vez aún piensas que tu casa no es el mejor lugar para usarla como un hogar iglesia. Pero Dios, el propósito de Dios es muy diferente al tuyo y el mío, por eso Él es Dios. Ahora quiero aclarar algo muy importante, ¿verdad? Y sí quiero aclarar esto. Porque el hecho que Pablo estuviese preso y él hace ver, ¿sabe qué? Ha sido de bien estar aquí. No quiero que malinterpretes, escucha bien, no quiero que malinterpretes que tú tienes que cometer un crimen para ir a la cárcel y predicar en la cárcel. No quiero que malinterpretemos, porque hay muchos pensamientos o expresiones religiosas que a veces todo el mundo piensa que todo es propósito de Dios. Entonces es que fue bueno que yo haya matado, robado, ahora estoy aquí, ahora entiendo porque Dios me está utilizando para, discúlpame un momentito, para comenzar dice la palabra de Dios que ni siquiera Dios tienta a nadie. Peor que te va a hacer pecar para que tú digas que llegaste a la cárcel por un propósito de Dios y entonces ahora predicas el evangelio en una cárcel. Te hago ese llamado para que en tu cabecita, ¿verdad?, no te entren esas ideas locas de que Dios te manda a pecar para que después cuando estés bien y Dios te quiere utilizar, Dios te hizo pecar. No, Dios no hace, ni siquiera tienta, peor que va a hacer pecar a alguien, ¿lo entendemos? Hay dos cosas cuando tú caes preso: eres inocente o eres culpable. Y aún tú puedes llegar a la cárcel siendo inocente por la injusticia. ¿Entiendes? Que no necesariamente todo el que está preso, ¿verdad?, está porque es culpable.
puede haber injusticia. Y eso pasa a nivel del mundo. A nivel mundial hay gente que se ha equivocado. Hay gente que hasta hoy está saliendo y los gobiernos están pidiendo perdón porque por el ADN se han dado cuenta que hasta hoy hay esos exámenes de ADN que la persona no cometió ese crimen. Pero si caes preso porque mataste a alguien o le robaste a alguien, tienes que pagar, tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. ¿Entendemos, iglesia? Por eso quería hacer este paréntesis aquí. Y quería animar a la iglesia que el evangelio se puede predicar en todo lugar. Amén, iglesia. Y quisiera escucharlo más animado, en todo lugar. Amén. ¿Sabe por qué todo lugar? Comienza en tu casa, a tus hijos, a las esposas que no, sus esposos no son cristianos, a los esposos que sus esposas no son cristianos, a tus hijos que todavía no son cristianos. Tu casa, tu hogar es uno de los mejores lugares de predicar el evangelio. En tu hogar los vecinos van a ver tu estilo de vida, entonces ellos van a entender de que ahí vive una familia cristiana. En tu trabajo es el lugar perfecto. Es que no los conoces a mis compañeros, pero tú sabes de dónde te sacó Dios. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé que yo fui peor, hermanos. Peor, muchos de nosotros fuimos peores que el compañero de trabajo, peores que el primo más. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Nos llamó, aceptamos el mensaje, estudiamos la palabra, nos arrepentimos, nos bautizamos y hoy somos salvos por la gracia de Dios. ¿Sí o no? El lugar. Ahora la persona. Fíjate bien las personas que Pablo dice, ¿sabes qué? Ha sido de maravilla, ha sido de ganancia el que yo ahora estoy aquí por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora le puedo predicar a los pretorios. Ahora puedo predicarle a ellos. Y uno dice, wow, qué increíble. Pablo, sabiendo que ese gobierno fue el que agarró y ayudó para que Jesús fuese, ¿verdad?, latigado, fuese llevado al Calvario. Ese mismo gobierno que llevó a nuestro Señor a la crucifixión es la que Pablo está diciendo, y ahora les predico a ellos, les predico la palabra de Dios, porque muchos de ellos fueron testigos no solo de la muerte de Jesús, sino de la resurrección. Y lo vimos en los tiempos, hace poco en Semana Santa, que soldados romanos dijeron, este era el Mesías. Amén, iglesia. ¿Por qué te hablo de eso? Porque ahora, hoy en día, nosotros nos damos el lujo de escoger a quién le vamos a predicar y a quién no. ¿Le predicarías tú a un policía? ¿Le predicarías al del ejército? ¿Le predicarías a la gente del gobierno? Pues ¿sabe qué? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque Dios en ningún momento le ha pedido a los cristianos que nos metamos de lleno en la política a querer cambiar políticamente al país. Le debemos de predicar a la derecha, a los de la izquierda, a los de adelante y a los de atrás, a todos. Nuestro trabajo como cristianos es predicar el evangelio. Y el evangelio es las buenas nuevas de Jesús. Tus pensamientos políticos son para ti y para los que tú les quieras hablar. Pero los cristianos, ¿quiénes son cristianos aquí? ¿Quiénes son cristianos? Los cristianos somos llamados a predicar el evangelio. Y tú no eres el que debe de escoger a quién lo hace. Dios te mandó a ti y aún le tienes que predicar a aquel que tú digas, no, a ese no, es que anda con ese uniforme, y eso han hecho. También estos soldados andaban uniformados, pero Pablo dijo, ha sido de bien, porque hoy le estoy predicando el evangelio. ¿Entiendes, iglesia? Yo no estoy defendiendo a ningún gobierno, yo estoy defendiendo el evangelio, como decía Pablo. Porque para muchos cristianos, Pablo, pero ¿para qué le estás predicando eso? Si llevaron a nuestro Señor al madero, ¿no viste lo que hicieron con Esteban? ¿Y no viste lo que hicieron con los apóstoles? ¿Y no viste lo que hicieron allá? Pero Pablo dice, hey, yo estoy trabajando para Cristo, no para ustedes. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes, iglesia? Trabajamos todos para Cristo. Y el llamado de Cristo es predicar el evangelio. Así que yo les animo, hermanos,
que el evangelio se predique en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona. Dios no te pide permiso a ti y a mí para que nosotros decidamos. Esa es decisión de Él. ¿Lo entiendes? ¿Tú sabes cuánta gente hoy hay tan deprimida? Sea del gobierno o de la oposición o de lo que sea. ¿Tú sabes cuánta gente hoy necesita de Dios? ¿Tú sabes aún cuánta gente debe estar arrepentida, buscando que alguien les guíe por el camino correcto? Es decir, estoy confundido o estoy confundida, las mujeres, ¿verdad? Pero ¿quién me puede guiar? ¿Cuál es el camino correcto? Y tú y yo lo sabemos. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es el que nos lleva al Padre? ¿Ves que sabemos? No es nuevo para nosotros. Y el llamado de Pablo es este. ¿Sabe qué, hermanos filipenses? Aquí estoy. Quizás no sé el tiempo, no es el mejor lugar, y quizás para ustedes no sea la mejor persona a quien les estoy predicando. Pero de algo sirvió. ¿Sabes qué sirvió? Porque los cristianos, Pablo decía, a nuestros hermanos, Pablo predica de adentro hacia afuera. Le predicó a los soldados, a los pretorios. Pero después dice que los hermanos en Roma agarraron valor de ver a un Pablo encadenado, preso, y ver que este Pablo predicaba, porque lo llegaban a visitar. Entonces estos hermanos escuchaban predicarle a Pablo, y de seguro miraban que los soldados le ponían atención a Pablo. Y no sé cuántos hermanos, pero en este grupo, según un estudio, dice que en este contorno a Pablo habían 10 grupos, y cada grupo podía tener hasta 500 soldados. Entonces quizás alrededor de lo que estaba aconteciendo en Roma, eran unos 5,000 soldados. ¿Te imaginas que Pablo le haya predicado solo a 10, a 20, a 100, y algunos de ellos se hayan convertido? ¿Y cuántos cristianos, soldados en Roma, se llegaron a convertir gracias a la predicación de Pablo? Porque él sabía que servía al Señor y que no era un propósito personal. Entonces es el propósito de Dios versus el propósito del hombre. Tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Es algo que nosotros necesitamos crecer. Dos, no perder la pasión por Cristo. En el versículo 21 dice Pablo, ¿sabes qué? Para mí el vivir es, para Cristo, ¿qué es? Vivir en Cristo es ¿qué? Ganancia. Y después, ¿qué decía la Escritura? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Pablo estaba apasionado por la labor de Cristo, estaba apasionado por el Señor, estaba apasionado por el Mesías. Yo quiero preguntarte, si la situación en la que vives hoy te está matando, ¿estás muriendo apasionado por Cristo? Te vuelvo a preguntar, si la situación en la que vives hoy te está matando, ¿estás muriendo apasionado por Cristo? ¿Qué se escucha hoy? Ay, esta situación económica me está matando. Este calor, me voy a morir, aquí me va a dar un paro cardíaco. ¿Qué voy a hacer con estos calores? Estos hijos míos me van a matar. Ok, si esta situación te está matando, te pregunto, ¿estás muriendo apasionado por Cristo? Que Pablo decía, ¿verdad? El vivir para mí es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. ¿Qué vamos a hacer? Ayer tuve el privilegio de visitar a nuestra hermana Miroslava. Y tuve la oportunidad de estar con la familia, ir a cuidados intensivos, ir a orar por ella. ¿Sabes que me dio un gran gozo, una gran alegría, hermanos? Se los confieso. Yo no vi a una mujer enferma. Yo vi a una mujer en paz, descansando. La vi como durmiendo. Y ¿sabe qué? No solo yo me traje esa idea, esa noción, ese sentimiento. Lo hablé hasta con la familia y estábamos hablando ahí. Y yo decía, wow, sí es cierto. Y yo les soy honesto, hermano. Yo he ido a ver mucha gente grave.
y los he visto en los hospitales. Personas quejándose de dolor, del sufrimiento, llantos de familias que han dejado a los familiares botados en hospitales, que viven en departamentos, nadie los visita. Ellos dependen totalmente de lo que el hospital les dé. ¿Sabe qué gozo yo estuve ayer? Y no estoy diciendo que nuestra hermana Miroslava ya se nos va a ir. Los médicos dicen no hay nada que hacer. Pero todavía hay una fe en mí. Yo sé que en ustedes que Dios es el médico por excelencia. Amén. Dios es el médico por excelencia. Cuando te hablo de eso, el domingo pasado yo estuve hablando con ella. Por allá estaba sentada, ¿verdad? Creo que ahí está el grupo de las mujeres sabias y todas las... Ahí, ¿verdad? Pasas por ahí, te llenas de sabiduría, ¿verdad? Y hablando con ella, y estuve platicando y así riéndonos y haciendo algunos chistes. Sé que el día antes que ella cayó, ¿verdad?, en este derrame cerebral, sé que tuvo un buen tiempo de discipulado. Su hija me estaba diciendo, mire, pero es que fue bien raro porque ella comió, iba a salir con mi hijo y de repente, ¡pum!, esto pasó. Y alarmó mucho mi corazón, ¿verdad? Y quiero hacerles el llamado a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo a veces pienso que desaprovechamos la vida en Cristo. Desaprovechamos lo que hemos ganado en la iglesia. Desaprovechamos el saludarnos, el darnos un abrazo, el decirnos cómo estamos, el animarnos unos a otros. ¿Verdad? ¿Saben por qué, iglesia? Porque hoy puede ser la última vez que me estás viendo o yo te estoy viendo a ti. Compréndelo, no está en las manos del hombre, tu vida está en las manos de Dios. Y si Dios dice que hoy te va a llamar a tu presencia, bueno, ese es su deseo, no hay nada que hacer. Yo quiero que te quede claro, el sábado pasado igual, me llamaron a medianoche, un primo se fue con un dolor en la mano izquierda, lo llevaron, 6 horas más tarde, no aguantó una operación porque las arterias estaban obstaculizadas y le dio un paro. Aquí en el pueblo muchos supieron de eso. A Mirna esta mañana la llamaron que su tía le dan horas de vida por un cáncer en la garganta que ha sufrido por muchos años. Y te lo llamo, hermano, te hago esto no para que tengas pesar o que no, te llamo para que te preocupes, para que nos preocupemos de nuestra vida espiritual. Porque tú eres el que creo, yo somos los que creemos. Ay, mañana lo hago, mañana le pido perdón. No, mañana evangelizo. Mañana voy a mi tiempo de discipulado. No, la otra semana mejor. Hermanos, como hoy estamos vivos, también somos de la muerte. Tenemos cada uno de nosotros que preocuparnos. Por esto te digo hoy, si la situación en la que vives hoy te está matando, estás muriendo apasionado por Cristo, hay pasión en ti, la gente puede ver un gozo en ti. Uno dice, bueno, este está hospitalizado, pero está sonriendo, se está riendo y sabe que si la muerte le llega, ¿verdad? Yo voy con Cristo. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Te sientes convencido de eso? Entonces, hermanos, si no estamos convencidos, tenemos que convencernos, porque entonces estamos perdiendo el tiempo. No venimos, como decía Pablo, aquí a seguir hombres, porque habían otros que predicaban, pero como dice, con intenciones diversas de crear populismo, de seguirme a mí o hacerse más famoso, porque Pablo está preso. Bueno, para que sepa Pablo que hay otros que predicamos igual o mejor que él, ¿verdad? No se trata de eso. Las iglesias se trata de seguir a Cristo. Y si estás viviendo hoy la mejor época de tu vida, ¿la vives para Cristo? Fíjate, en medio de tantas situaciones, a mí me han dado entre ustedes, y ustedes saben, y no es chisme, que en medio de todas las situaciones hay hermanos que han sido bendecidos en esta época. Bendecidos. Trabajo nuevo, le han aumentado el salario a otros, han agarrado contrato a otros, tienen novios, tienen novia, ¿verdad? Hoy Lester y Vera celebran un año de matrimonio. ¡Qué bueno! Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Y si hay hermanos que, wow, hasta van a salir del país. Wow, tremendo. Porque les dieron hasta trabajo fuera del país, ya vas a ganar tanto. Wow. Uno dice, qué increíble es Dios.
Porque Él ama a su pueblo. Porque Él ama a su congregación. Porque Él sabe que esta congregación ha sido fiel, aún en tiempos difíciles. Así que si estás viviendo hoy la mejor época de tu vida, ¿la vives para Cristo? Le das gracias a Dios, Señor. Wow, te agradezco por mi hijo, mi hija, por la escuela, por su salud. Wow, le quitaron esta medicina y ahora ya no va a tomarla. Y Dios sanando a muchos, Dios ayudando a otros. Dios, wow, es que Dios es increíble. Yo no cesaría de pasar hablando todas las maravillas de Dios. Todas las maravillas de Dios. Cada uno de ustedes es una maravilla de Dios, de lo que Dios ha hecho.